¿Sabías que uno de los pecados más silenciosos, pero al mismo tiempo más destructivos, no se ve en la calle ni se escucha en una conversación, sino que se esconde en la mente? Sí, hablo de la batalla contra la lujuria, esa lucha que muchos viven en secreto y que pocos se atreven a confesar. Y lo curioso es que, aunque la sociedad nos repite que es normal o incluso saludable dejarse llevar por esos pensamientos, la realidad es otra. Lo que parece un placer momentáneo termina convirtiéndose en una cárcel invisible. Mucha gente cree que el problema está solo en evitar hacer cosas malas, pero la raíz es más profunda. Comienza en los pensamientos impuros, en el corazón que necesita ser limpiado. Aquí está el punto clave. No se trata solo de resistir por fuerza de voluntad, sino de entender que existe una guerra espiritual contra la carne que demanda estrategia, disciplina y, sobre todo, un corazón que aprenda a orar con fe. Y quizá te preguntes, ¿por qué si oro sigo cayendo? ¿Por qué si deseo vivir en santidad me siento atrapado en el mismo ciclo de tentaciones sexuales? La respuesta puede que te sorprenda porque no siempre está en luchar más fuerte, sino en aprender a luchar de la manera correcta. Y justamente de eso vamos a hablar hoy, de cómo vencer la lujuria, limpiar la mente, vivir una vida de pureza sexual cristiana y experimentar una verdadera libertad en Cristo. Reconocer la raíz del problema. La mayoría de las personas piensa que la lujuria es solo un asunto físico, pero en realidad nace en un lugar más profundo, la mente y el corazón. La batalla contra la lujuria comienza cuando los pensamientos impuros se convierten en un hábito casi automático. Aquí está el truco. No se trata únicamente de lo que uno ve, sino de cómo interpreta lo que ve. Por eso la clave no está en cerrar los ojos, sino en renovar la mente en Cristo y aprender a filtrar los pensamientos desde su raíz. Piénsalo así. Cuando alguien quiere dejar de fumar, no basta con tirar los cigarrillos, porque la ansiedad sigue dentro. Lo mismo pasa con la lujuria. Aunque apagues la pantalla o evites una situación, la lucha sigue si la mente no cambia. Ahí entra la disciplina espiritual, aprender a reemplazar un pensamiento de tentación por un versículo, una oración por pureza o incluso una acción práctica, como salir a caminar o llamar a un amigo de confianza. Es una forma de entrenar el corazón para que el impulso no tenga la última palabra. Un ejemplo muy concreto. Alguien puede estar a punto de caer en una tentación sexual, pero en lugar de luchar solo con su fuerza, puede repetir en voz alta una promesa bíblica, como bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Esa frase no es magia, pero cambia el enfoque del deseo al propósito. Reconocer la raíz es el primer paso, y cuando se da, se abre la puerta para algo mayor, empezar a sanar desde dentro hacia afuera. Entender la guerra espiritual. Cuando alguien intenta vencer la lujuria solo con fuerza de voluntad, suele terminar frustrado. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una simple costumbre, sino de una guerra espiritual contra la carne. La Biblia enseña que la carne tira hacia un lado y el espíritu hacia otro. Es como un partido interno que nunca descansa. Y aquí está lo más serio. Si uno no reconoce que se trata de una batalla invisible, corre el riesgo de pelear con armas equivocadas. Imagina a alguien que quiere defenderse en un combate, pero lleva una cuchara en lugar de una espada. Suena absurdo, ¿verdad? Pues así pasa con quien confía solo en su autocontrol. Por eso la oración, el ayuno y la palabra se vuelven armas poderosas. No es misticismo barato, es estrategia real. Cuando alguien dedica 10 minutos al día a orar con fe y confiesa su debilidad, no está perdiendo el tiempo, está afinando su armamento espiritual para resistir los ataques. Y ojo, que la batalla no siempre se da en momentos evidentes. A veces llega en la noche, en la soledad, en una pantalla de celular, en un recuerdo que aparece de la nada. Ahí es donde la vida de oración poderosa se convierte en un escudo. No es cuestión de aguantar, sino de contraatacar con armas que sí funcionan. Entender la guerra es vital, porque abre paso a la siguiente pregunta inevitable. Si hay armas espirituales,
¿Cómo se usan en lo práctico del día a día? Limpiar la mente y el corazón. Uno de los errores más comunes en la lucha contra el pecado es creer que basta con decir, ya no lo voy a hacer y listo. Pero la mente no se limpia sola. Necesita ser renovada día a día. Aquí entra un principio poderoso. Cómo limpiar la mente empieza con lo que consumes. Si alimentas tu cabeza de imágenes, series, canciones o conversaciones que estimulan la lujuria, ¿qué crees que pasará después? Es como sembrar espinas y esperar rosas. No funciona. Un ejercicio práctico. Cambia lo que ves y escuchas. Por ejemplo, en lugar de perder media hora scrolleando contenido que despierta deseos, dedica ese tiempo a escuchar un podcast cristiano, leer un salmo o incluso escribir un diario de oración. Así, lo que antes alimentaba los pensamientos impuros empieza a ser reemplazado por lo que edifica. Este es un entrenamiento real, como el gimnasio, pero para el alma. No es fácil al principio, pero poco a poco se vuelve natural. Y lo mismo aplica para el corazón. Un corazón cargado de culpas o con un pecado oculto no puede experimentar verdadera paz. Aquí entra la importancia del arrepentimiento genuino. Confesar ante Dios, sin excusas ni máscaras, es como abrir una ventana en un cuarto lleno de humo. Entra aire fresco y la atmósfera cambia. Quien aprende a limpiar el corazón no solo resiste la tentación, sino que empieza a experimentar algo más profundo. Una mente renovada en Cristo. Disciplina espiritual como estilo de vida. Muchos quieren vencer la tentación en los momentos críticos, pero olvidan que la victoria se prepara mucho antes. La disciplina espiritual no es un castigo, sino un entrenamiento constante. Igual que un atleta no espera el día de la competencia para empezar a correr, un creyente no puede esperar al momento de la tentación para aprender a orar o leer la palabra. La práctica diaria es lo que fortalece el espíritu y lo hace resistente en los momentos de debilidad. Un ejemplo sencillo. Alguien que dedica 15 minutos cada mañana a leer la Biblia y orar por pureza está construyendo una base sólida. Puede que un día no vea resultados inmediatos, pero cuando llegue la prueba, tendrá la mente equipada y el corazón más sensible a la voz de Dios. Es como el que practica piano a diario. Tal vez al inicio suene torpe, pero con el tiempo toca melodías que antes parecían imposibles. Lo mismo ocurre con la vida de oración poderosa. Claro, la disciplina cuesta. No siempre da ganas de orar, leer o ayunar, pero ahí entra la obediencia. Hacer lo correcto incluso cuando no apetece. Esa constancia forja carácter y abre el camino a la santidad en tiempos difíciles. Y lo interesante es que cuando uno adopta estas rutinas, ya no se trata de luchar cada día desde cero, sino de vivir en una posición de ventaja. El que aprende a entrenar su espíritu descubre algo fascinante. Hay niveles más profundos de libertad esperando ser explorados. Romper con el pecado oculto. El pecado oculto es como una fuga de agua debajo de la casa. Al principio parece insignificante, pero con el tiempo debilita los cimientos. Muchos intentan aparentar santidad hacia afuera mientras batallan en silencio con la lujuria y el cristianismo. Ese doble juego genera una carga de culpa tan pesada que, en lugar de acercar a Dios, empuja al alejamiento. El secreto para avanzar no es esconder más, sino traerlo todo a la luz. ¿Y cómo se hace eso? Primero con un arrepentimiento genuino, presentando la lucha directamente ante Dios, sin adornos ni excusas. Segundo, con apoyo humano. Buscar un mentor, un pastor o un amigo de confianza para confesar y orar juntos. Es muy distinto luchar solo en silencio que compartir la carga y recibir oración. La Biblia lo dice claro: confesaos unos a otros para que seáis sanados. Eso es parte de la libertad en Cristo. Un ejemplo práctico. Alguien puede decidir cada semana hablar con un hermano de confianza y contarle sus avances o caídas. Esa simple disciplina rompe la fuerza del secreto y abre espacio para la sanidad. Lo oculto pierde poder cuando se expone a la luz. Y cuando esa persona empieza a experimentar lo que es la verdadera libertad, surge un deseo mayor,
No solo dejar atrás el pecado, sino vivir en santidad como estilo de vida. Orar con un corazón limpio. Muchos oran pidiendo victoria, pero lo hacen con un corazón lleno de culpa o con áreas que todavía no han rendido a Dios. Aquí está la clave. Cómo orar con fe implica acercarse con transparencia, sin máscaras. La oración más poderosa no siempre es la más larga, sino la más sincera. Cuando alguien abre su corazón y dice, Señor, aquí está mi lucha, límpiame, está entrando en un nivel de intimidad donde Dios responde con gracia y fortaleza. Un ejemplo sencillo. Antes de empezar el día, alguien puede dedicar 5 minutos a revisar su corazón. Preguntarse, ¿hay algo que estoy escondiendo? ¿He permitido tentaciones sexuales en mi mente? Y luego orar con honestidad. Padre, limpia mi corazón, dame una mente renovada en Cristo. Ese acto aparentemente pequeño cambia la dirección de todo el día. La oración así se convierte en un escudo, no en una rutina vacía. Y lo más fascinante es que cuando se ora desde la pureza y la humildad, se empieza a experimentar una vida de oración poderosa que no solo protege del pecado, sino que transforma todo el ser. La obediencia a Dios deja de ser una carga y se vuelve un placer. Y aquí aparece el verdadero secreto. Orar con un corazón limpio no solo ayuda a ser libre del pecado, sino que abre paso a una vida vibrante, de propósito, donde la santidad se convierte en estilo de vida, no en obligación. Ahora que has visto paso a paso cómo enfrentar la batalla contra la lujuria, quiero dejarte con algo claro. El conocimiento sin acción no transforma. Tú puedes entender cómo limpiar la mente, cómo practicar la disciplina espiritual, cómo lidiar con el pecado oculto, pero si no lo aplicas en tu vida diaria, todo quedará en teoría. La diferencia está en el compromiso. ¿Estás dispuesto a dar el primer paso hoy? Pregúntate, ¿qué pensamientos me están robando la paz? ¿Qué hábitos debo entregar a Dios ahora mismo? ¿Qué decisiones me acercan a una vida de pureza sexual cristiana y cuáles me alejan? No tengas miedo de confrontar esas áreas, porque justo ahí es donde comienza la verdadera libertad en Cristo. Recuerda, no se trata de ser perfecto de inmediato, sino de avanzar con obediencia a Dios cada día. Y si este mensaje tocó tu corazón, no lo dejes aquí. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en este camino de fe para seguir aprendiendo juntos a vivir en santidad en medio de tiempos difíciles. Porque créeme, la lucha es real, pero la victoria también lo es, y está más cerca de lo que imaginas.